La inteligencia artificial está transformando la salud como la conocemos, ofreciendo diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Para que esta revolución sea verdaderamente inclusiva y ética para las mujeres, debemos abordar los riesgos de la tecnología, como los sesgos algorítmicos, en donde pueden aumentar los errores, sobre todo en las mujeres y aún más las pertenecientes a poblaciones minoritarias. También debemos proteger la privacidad de, por ejemplo, las más de 500 millones de usuarias en el mundo de aplicaciones de salud femenina, para que ellas puedan estar incluidas y proteger todos sus datos. Este es un paradigma muy grande que se está dando en la era de la inteligencia artificial, porque según la Academia Nacional de Medicina, la IA es la rama que permite estudiar la capacidad de las máquinas para imitar el comportamiento humano que nosotros consideramos inteligente. Pero ¿qué es un comportamiento humano inteligente? Ahí es donde la definición es un poco subjetiva, pero lo que hemos visto en la evolución de toda esta tecnología es que ha venido ganando terreno cada vez con más velocidad, sobre todo en áreas que no son médicas. Ahora es supremamente importante que validemos todas estas tecnologías, pues la IA abarca diferentes funciones y específicamente en salud femenina, la promoción y la educación y la detección y el diagnóstico son los puntos donde más se están impactando. Ahora tenemos áreas emergentes como la infertilidad, el cáncer y la atención prenatal y postnatal, que esperamos se vayan a impactar en el futuro con mayor fuerza por esta tecnología. Voy a hacer un repaso sobre algunos de los artículos científicos sobresalientes en este tema, para darles un contexto de qué es lo que está pasando y cómo podemos abordar desde el punto de vista ético y de humanización este tema. Este es un estudio que hicieron en China, donde los investigadores extrajeron el DNA y evaluaron un proceso que es la metilación del DNA, extrajeron todos los datos de esa metilación del DNA y compararon dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tenía cáncer ovárico y otro grupo de pacientes que no tenía cáncer ovárico. Cuando hicieron esta comparación, entrenaron una red neuronal, es decir, entrenaron a una máquina, un algoritmo de una máquina, para empezar a mirar qué tan buena era esa máquina haciendo la distinción entre las pacientes que tenían cáncer de ovario y las pacientes que no tenían cáncer de ovario. En la distinción de esta enfermedad se encontraron que tenía una buena sensibilidad y que tenía unas precisiones de alrededor entre el 80 y 90%. Lo que ven ustedes aquí en la diapositiva son las áreas bajo la curva y las matrices de confusión, que son las que los investigadores utilizan para hacer los reportes científicos y para poder evaluar la capacidad de discriminación del algoritmo entre el grupo de las pacientes que tenía cáncer de ovario y el grupo de las pacientes que no tenía cáncer de ovario. Como ustedes pueden ver en la gráfica A y en la gráfica D, estas gráficas, entre más cercanas estén al punto superior izquierdo, quiere decir que tiene un mejor poder de discriminación entre estos dos grupos de pacientes. Entonces, como ven, todas estas máquinas ya están aprendiendo a ver nuestro DNA y ya son capaces de distinguir con una sola prueba de sangre si la paciente tiene o no tiene cáncer de ovario. ¿Qué pasa? Que estas investigaciones son investigaciones retrospectivas y se tienen que evaluar en escenarios reales para probar la incertidumbre del diagnóstico de forma prospectiva, porque todo esto fue hecho con pacientes del pasado. Entonces, también tenemos otros tipos de enfoques en el cáncer de cuello uterino. Lo que ustedes pueden ver acá es un cuello uterino que tiene diferentes cuellos uterinos que tienen cáncer. Estos cuellos uterinos tienen cáncer en ciertos lugares. Entonces sabemos que la colposcopia es un método para poder tomar una biopsia y pues, los ginecólogos hacen esa observación directa del cuello uterino, y ahora con las cámaras guiadas por inteligencia artificial se pueden crear mapas de calor en donde la IA detecta en tiempo real y automáticamente dónde es el área de mayor probabilidad para poder tomar una biopsia, para aumentar las probabilidades de encontrar cáncer dentro de esa toma de la biopsia. Entonces, en la línea de la mitad, como ustedes pueden ver acá, en esa línea se puede ver esos mapas de calor en donde
el área roja es donde es más probable que pueda encontrar cáncer y abajo es la verdad, es el área marcada por los mismos ginecólogos en donde comprueban que la inteligencia artificial está marcando adecuadamente las áreas donde se debería tomar la biopsia. Todo esto está en investigación, pero también tenemos otros tipos de investigaciones que pueden revolucionar mucho la forma en que hacemos nosotros las tamizaciones. Cuando estamos hablando de citologías, sabemos que el cáncer de cervix es un cáncer que le da mayoritariamente a las mujeres, sobre todo afrodescendientes y mujeres con dificultades económicas sobresalientes, y ahí es donde la investigación se ha enfocado a no solamente con las que tienen acceso a un médico especialista, sino con las que pueden acceder a una citología. Esa citología se puede tomar y ya con inteligencia artificial se pueden analizar esas células para darnos una probabilidad de cáncer sobre el reporte. Eso se hace, pues todos lo conocemos, con los reportes de la citología. Entonces, de entrada, esta inteligencia artificial es capaz de decirnos qué tipo de lesión puede llegar a tener esta paciente analizando las células de la citología y combinando diferentes algoritmos para poder hacer una discriminación entre las categorías que son malignas y las categorías que no son malignas. También tenemos avances con respecto a la lectura de las placas de histología. Ya la inteligencia artificial es capaz de soportar a los patólogos que están leyendo las placas, en donde tenemos comparaciones y un aumento de la precisión cuando el patólogo utiliza inteligencia artificial versus cuando no utiliza inteligencia artificial. Entonces, en la tabla que ustedes pueden ver acá, vemos como en la histología tienen una precisión del 79% para detectar el cáncer, pero cuando utilizan sistemas guiados por IA pueden llegar hasta el 86%, y esto es sorprendente. También son capaces de hacer el estadiaje del cáncer cuando vemos sin inteligencia artificial hasta el 53% y con inteligencia artificial hasta el 64%. Y también son capaces de llegar a aumentar la precisión de la diferenciación del tipo de células. Como vemos, esto no es un porcentaje perfecto, no es un porcentaje del 98, 99 o 100%, pero eso lo que esperamos es que mejore progresivamente la capacidad de los médicos para poder detectar y hacer un estadiaje correcto del cáncer. Ahora tenemos otro tipo de enfoque en donde cuando estamos hablando de modelos, de imágenes, ¿cierto? Para hacer el diagnóstico de cáncer en los diferentes tipos de cáncer, ya no tenemos investigaciones aisladas, sino que la tabla que ustedes pueden ver ahí es un forest plot en donde hay diferentes investigaciones agrupadas en dos tipos, en el grupo de Deep Learning. Deep Learning significa aprendizaje profundo, y ese aprendizaje profundo tiene que ver con algoritmos que son capaces de analizar imágenes o bioseñales de forma automática, versus que hay otros tipos de algoritmos que son de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, en donde no solamente se centra pues en la parte de las imágenes, sino que son otros tipos de algoritmos que manejan más datos estructurados. Sin embargo, como ustedes pueden ver en este forest plot, la tendencia de la investigación es que aumente el odds ratio diagnóstico, es decir, la razón probabilidad diagnóstica de los médicos que utilizan inteligencia artificial. ¿Cuánto? El estimado de odds es del 56 veces, los médicos que no usan inteligencia artificial, y como ustedes pueden ver, casi todas las fechas de las publicaciones de estas investigaciones son alrededor del 2020, 2021, 2022, y esto es algo que está disparado en la literatura médica, en donde vemos que la mayoría de las investigaciones en los últimos años han aumentado en su cantidad. También podemos ver otros enfoques, digamos que no solamente son con imágenes o con los datos estructurados desde el punto de vista de investigación, sino que ya se están haciendo otros enfoques relacionados con chatbots. Entonces, están evaluando la ansiedad que pueden llegar a tener los pacientes en diferentes condiciones. Entonces, crean un chatbot con inteligencia artificial y han encontrado hallazgos impresionantes también. Lo que han encontrado es que para manejar la ansiedad de las pacientes con cáncer, como no siempre pueden acceder a un médico que les pueda responder todas sus preguntas, han entrenado chatbots con inteligencia artificial para que puedan manejar la ansiedad de estas pacientes. Y como ustedes pueden ver, en estos pacientes puede disminuir un poco la ansiedad, pero han explorado otros tipos de enfoques, por ejemplo, la ansiedad que puede causar planear o
un embarazo. Entonces, en ese punto también han hecho investigaciones de cómo un chatbot puede disminuir esa ansiedad y puede resolver muchas de las dudas de forma efectiva y en tiempo real de nuestras pacientes sin tener que recurrir a un humano. Y también se puede ver algún impacto en la ansiedad relacionada con los trastornos alimenticios en las mujeres, en donde estos chatbots también pueden soportar el tratamiento que se va dando entre humanos y máquinas para nuestros pacientes. También esta investigación me parece muy interesante porque viene de África, viene de Etiopía, y los investigadores lo que hicieron fue impactar la violencia intrafamiliar con un chatbot. Entonces ellos entraron un chatbot para que las mujeres pudieran hablar con esta máquina y debido a la hipótesis que ellos tenían de que las personas o los seres humanos nos sentimos menos juzgados cuando hablamos con una máquina versus cuando hablamos con un ser humano, ellas podían ir contando diferentes tipos de situaciones que tenían y adquiriendo la confianza suficiente para reportar violencia intrafamiliar. Entonces, como vemos, teníamos dos grupos de intervención y un grupo control. Teníamos un grupo control en donde eran psicólogos humanos que estaban siguiendo a estas pacientes para mirar si tenían episodios de violencia intrafamiliar. Y vimos que en ese grupo control con psicólogos humanos lograron un reporte de hasta el 14.8% de identificar violencia intrafamiliar. Sin embargo, lo sorprendente es que en los dos grupos de intervención con el chatbot, en el grupo en el que era un chatbot con un enfoque de gamificación significa como una estrategia educativa en donde nosotros podemos hacer un juego que da recompensas o penalizaciones según se vaya yendo el juego, pues se vaya desarrollando el juego, y otro que era un bot simplemente narrativo para poder identificar violencia intrafamiliar. Vemos que en los dos casos hubo un aumento porcentual de aproximadamente 1% de mayor reporte de violencia intrafamiliar. Lo sorprendente de esto no es que sea 1% mejor, sino que lo sorprendente realmente es que sea equiparable a los psicólogos humanos, cómo el reporte de violencia intrafamiliar también se puede impactar y las máquinas nos pueden ayudar a humanizar mucho más la atención. Entonces, ahora existen un montón de aplicaciones también de planificación familiar, riesgo de infecciones de transmisión sexual, que se han llevado al seguimiento, ¿cierto?, de estas pacientes, porque la tendencia al futuro es que nos puedan decir cuál es el riesgo de que una persona pueda llegar a adquirir una infección de transmisión sexual según sus determinantes de salud. Entonces analizan sus redes sociales, analizan todo lo que puede llegar a publicar esa persona y nos empiezan a dar un riesgo de que esa persona pueda llegar a consultar en el futuro con una enfermedad relacionada con el sistema reproductor. Esto tiene sus implicaciones éticas y hay que tenerlo en cuenta. Por eso la seguridad de la información es tan importante, porque quienes acceden a esta información son los que tienen la capacidad de hacer una acción sobre esta paciente, y la idea de nosotros como médicos siempre es hacer una acción que sea para el beneficio de los pacientes. Entonces, si bien es una tecnología que tiene mucho poder, es una tecnología que también confiere una gran responsabilidad para su uso, sobre todo para evitar las filtraciones de los datos. Aquí vemos otro ejemplo en donde les muestro diferentes áreas bajo la curva que ya les expliqué que entre más unidas al punto superior mejor, es para predecir diabetes gestacional en las pacientes que llevan pocas semanas de gestación. Se entran algoritmos de inteligencia artificial para poder, según los diferentes datos que presenta la paciente, empezar a saber si va a hacer un episodio de o una diabetes gestacional en ese embarazo. También se está llevando a cabo investigación muy fuerte en el área de endometriosis, porque es una enfermedad que tiene múltiples factores, es muy difícil de diagnosticar muchas veces, las pacientes llegan tardíamente al diagnóstico, entonces se están combinando diferentes tipos de datos para entrenar algoritmos multimodales. Esos algoritmos multimodales lo que quiere decir es que tienen diferentes tipos de información, entran audio, imágenes, texto, y lo que hacen es que combinan toda esa data y ellos empiezan a analizar esa data en desde diferentes tipos de vista, hasta que al final nos dan un estimado predictivo de si tiene o no tiene el diagnóstico, o
un pronóstico. Entonces lo que se está haciendo ahora es que están intentando validar un montón de cuestionarios que tienen que ver con los síntomas inespecíficos de la endometriosis para poder llegar a un diagnóstico de este tipo de enfermedades. Otro punto importante, que es muy similar a lo que les mostré cuando estábamos hablando de cáncer de cuello uterino, es la identificación de cáncer endometrial, en donde a través de la histerosonografía se entrenan las máquinas para que puedan llegar a tener una identificación de esos patrones anormales cuando se está explorando con una cámara pues dentro del útero. Y vemos ahí que pueden llegar a tener una sensibilidad de hasta el 91%. Tenemos muchos beneficios enfocados hacia estas pacientes, pero los que más se han visto en las metaanálisis y revisiones sistemáticas, sobre todo de los chatbots, es mejorar la calidad de la atención, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino, el empoderamiento de su propia salud, lo que tiene que ver con el aumento de los hábitos de vida saludables y el aumento de, sobre todo, el ejercicio. Y esos son puntos muy cruciales porque la promoción de la salud es un punto, digamos que en medicina es muy complejo de impactar porque está muy cercano a los determinantes sociales de la salud y que la tecnología hoy nos está ayudando a tener un mejor impacto en este tiempo. Y no solamente eso, sino que también nos está ahorrando tiempo a los médicos para poder atender a estas pacientes y podernos sentar con ellas mucho más tiempo para poder hablar y para poder escuchar mucho mejor todos sus problemas desde un punto de vista humano. Pero para que esta tendencia siga influyendo sobre todas las mujeres y no sea una herramienta que antes separe más y que aumente la segregación, lo que hay que hacer es derribar todas esas barreras, porque muchas mujeres, sobre todo en países de bajos ingresos, carecen de acceso a internet o dispositivos digitales. Afortunadamente Colombia no es el caso del que estamos hablando, hay países que están mucho peor. En Colombia Mintic reporta que nosotros tenemos mucho más celulares que personas, aproximadamente en Colombia se reportan que hay 60 millones de celulares circulando, pero eso no significa que cada persona tenga acceso a un celular, pero no es una situación tan crítica como la de otros países. Pero, sin embargo, para evitar la equidad y la generalización, tenemos que abordar la diversidad en los conjuntos de datos y eso parte desde cómo nosotros recogemos los datos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos clara la identificación del género, la identificación del sexo biológico y todas esas otras variables que necesitamos identificar dentro de las bases de datos para poder evitar que los algoritmos que entrenemos con inteligencia artificial estén sesgados desde el inicio, porque esto podría dar un efecto contraproducente en nuestras pacientes. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta las necesidades culturales y el contexto. No es lo mismo el contexto de una mujer indígena al contexto de una mujer de la ciudad. Eso los algoritmos no lo saben si no los entrenamos y no recogemos las variables y no ingresamos esas variables a los algoritmos para que puedan entender y utilizar esa variable y poder hacer la diferencia de lo que significa un determinante social de la salud. Y lo otro es que independiente del estrato socioeconómico y de la condición política, ubicación geográfica, todas las mujeres se debe garantizar el acceso a este tipo de tecnologías para que no se conviertan en un efecto adverso en vez de un beneficio. Para esto la OMS ha publicado un documento llamado El rol de la inteligencia artificial en los derechos humanos reproductivos, y esto nos llama a que pongamos el foco en diferentes puntos críticos para poder regular todo este tipo de algoritmos y tiene que ver con la gobernanza de los datos. Hoy en día los bancos tienen gobernanza de los datos, el gobierno, Mintic, está promoviendo dentro de sus organizaciones la gobernanza de los datos, pero en los hospitales y en las entidades de salud apenas estamos empezando a crear esos comités de gobernanza de datos que garanticen las políticas necesarias para evitar que estos datos se filtren o tengan un mal uso, pero que también utilicemos estos datos para poder entrenar algoritmos de forma correcta. Hay algo importante que tiene que ver con la soberanía sanitaria y es la soberanía sobre los datos. Esa soberanía sobre los datos es un concepto que tiene que ver con que nosotros como país debemos tener en cuenta que los datos tienen un valor
superior a lo que nosotros normalmente concebimos, y ese valor se lo damos cuando protegemos esos datos, porque lo que puede pasar es que digamos de otros lados pueden entrar, coger todos estos datos, entrenar los algoritmos y ya después vendernos esos algoritmos, y eso hace que nosotros perdamos soberanía sanitaria, porque en el futuro no podríamos tratar a las mujeres y menos a las mujeres minoritarias si no tenemos los algoritmos entrenados con los datos de ellas y ya los tienen otras compañías extranjeras. Entonces esto es importante, y con eso tomé esos dos puntos, lo de las brechas de datos y la gobernanza de datos. El otro punto importante es la desinformación, y la desinformación hay que tener mecanismos para poder impactarla y evitar que nuestros algoritmos entrenen con datos que no son correctos o que no son fidedignos, para evitar lo que nosotros llamamos la división digital, y siempre tener en cuenta el contexto. Y ahí es donde nosotros necesitamos establecer uniones colaborativas. Tenemos que tener el gobierno, las entidades gubernamentales, las universidades y las empresas alineadas para poder hacer que estos algoritmos sean inclusivos y que no terminen haciendo daño. Importante, ya además de la privacidad de los datos, es que nosotros siempre debemos darle el consentimiento informado cuando vayamos a usar como médicos un algoritmo de estos, pedirle el consentimiento informado a nuestros pacientes. Tenemos que estar seguros de que ese algoritmo está validado y que no está en el contexto de investigación. Eso es importante porque hay muchos algoritmos que se están usando que no están validados, y eso quiere decir que podemos generar un daño en nuestros pacientes si no nos fijamos en el estudio clínico que valida ese algoritmo. Siempre respetar la autonomía del paciente. Si el paciente no desea que nosotros utilicemos sus datos, ni si el paciente no desea que nosotros utilicemos inteligencia artificial, hay que respetar esa voluntad del paciente, y siempre asumir la responsabilidad, porque quienes toman las decisiones finalmente son los médicos. Así utilicemos X o Y herramientas, son máquinas, y nosotros asumimos la responsabilidad de esa decisión que tomamos, porque tenemos que asumir la responsabilidad de cómo nos informamos directamente a través de estos algoritmos y tomamos nuestras decisiones. Eso quiere decir que estos algoritmos complementan la atención, pero no reemplazan la atención. No nos van a reemplazar como médicos, porque el acto médico es un acto antropológico, y este acto antropológico tiene que ver con un ritual, y aunque la máquina nos pueda ayudar, no va a reemplazar el acto médico, porque nosotros necesitamos llenar ese acto médico de empatía y compasión, y siempre hacer enfoques centrados en la persona. Para esto es importante tener en cuenta que las máquinas tienen un enfoque analítico inductivo a través de los datos, mientras que nosotros pensamos de otra manera, y las fuentes de error en las máquinas y en nosotros son totalmente diferentes. Existen niveles de automatización. Esos niveles de automatización, lo normal es que tengamos sistemas de soporte a las decisiones clínicas, es decir, que los algoritmos nunca tomen las decisiones, un nivel 2, y finalmente entender la ruta de cómo maduran estos algoritmos, que siempre tenemos que tener una validación retrospectiva, que la llamamos in silico, ya después una validación prospectiva, y ya después vienen los ensayos clínicos, que cuando un algoritmo de estos, sobre todo los que intervienen en tratamiento, los administrativos no tanto, pero los clínicos que intervienen en tratamiento, tienen un ensayo clínico que lo valide, ahí sí podemos hablar de usar estos algoritmos.